Hola chicos, bueno, como habíamos quedado la otra vez, la idea de esta ayudantía era que pudiéramos repasar un poco todas las cosas que van a ir viendo en clase y también que pudiéramos como hacer como algunas prácticas. Y bueno, varias de las cosas hay cosas que tienen que estar siempre muy claras al momento de procesar los datos. Entonces, por ejemplo, lo que siempre tienen que saber es cuál es el rango y cuál es su criterio. Tienen que acordarse de que siempre su rango es el conjunto total de datos. Por ejemplo, el nombre, o sea, la columna completa del nombre de los nombres de los candidatos, o la columna completa de los partidos políticos, o del pacto político al que pertenecen, o cualquiera sea la columna que ustedes estén trabajando. Siempre suele ser la primera fila de su base de datos. Luego viene el criterio, perdón, sí, el criterio, que viene a ser el dato específico que se encuentra dentro de esta columna. En este caso, por ejemplo, Carmen Zamora, Camilo Escalona, o Chile Vamos, la Fuerza de la Mayoría, o el Partido Socialista, son cosas que están dentro de la misma columna. Luego, para que ustedes puedan ir trabajando con mayor facilidad los datos que puedan estar en su base, hay una herramienta que siempre es muy útil para poder ordenar, sobre todo, que es el filtro, que está para que ustedes puedan encontrarla, tienen que irse a datos, acá en la parte superior, y en filtro. Tienen que utilizar el filtro y la seleccionan acá. Y como ven, por ejemplo, les va a aparecer eh, como unas flechitas para abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, si nosotros necesitamos trabajar solamente con un pacto electoral en particular o con un partido en específico, nosotros podemos seleccionar ese partido en específico, por ejemplo, Evópoli, por ejemplo, y nos va a lanzar solamente eh, los, los datos de ese partido político en particular. Entonces, esa es la gracia también del, del filtro. Otra cosa también que nos sirve mucho es quitar duplicados. Que esto nos sirve, por ejemplo, para saber cuántos partidos se participaron en total, por ejemplo, de la elección. Porque si ustedes se dan cuenta, acá Renovación Nacional se repite dos veces, dos veces. Entonces, si queremos lanzar una lista, por ejemplo, donde tengamos todos los partidos, pero sin que se repitan, seleccionamos toda la columna, la copiamos a un lado, la pegamos, y si se dan cuenta que hay una opción que le dice quitar duplicados. Y ponemos aceptar. Y acá entonces ya nos da una lista única de todos los partidos que participaron. Entonces, por ejemplo, ya ahí podemos identificar, por ejemplo, que 20 partidos políticos participaron de la última elección de senadores en este caso. Y estos son los aportes privados. Luego viene tres conceptos que también se suelen usar mucho en las primeras pruebas, sobre todo, y también para hacer notas de prensa, todo eso, es el promedio, la moda y la mediana. Bueno, el promedio es, por ejemplo, cuánto recibió por ejemplo, para sacar un promedio, por ejemplo, tienes que sumar, no sé, si quieres saber el promedio de aportes de aportes que recibió Renovación Nacional, tienes que sumar todos los aportes y dividirlo por la cantidad de aportes que recibió. Y para eso también hay una fórmula en todo caso, así que no tienen que calentarse la cabeza con eso. La moda, por ejemplo, es el dato que más se repite. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, la moda sería 1. Perdón. La moda sería 1 porque es el dato que más se repite. En este caso son 4 veces. ¿Ya? Y en el caso de la mediana es el dato que está al medio de una lista de datos, cuando está ordenada de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá el dato que está al medio, que vendría siendo el 4, vendría siendo nuestra mediana. ¿Ya? Para esto también hay una fórmula en todo caso, así que no se preocupen. Entonces, después hay dos fórmulas que son básicamente las que más se usan al momento también, como les digo, de analizar los datos, que es el contar sí y el sumar sí.
Y también el contar sí conjunto y el sumar sí conjunto, que es básicamente lo mismo, pero con más datos a la hora, más datos que medios. Entonces, por ejemplo, el contar sí nos permite saber, por ejemplo, cuántas veces se repite un criterio dentro de una lista completa de esta columna. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas veces se repitió renovación nacional, ponemos igual contar sí, el rango, que como les digo, siempre es su columna completa, punto y coma, y el criterio, que por ejemplo viene siendo cuántas veces, si nosotros queremos saber cuántas veces se repite renovación nacional en esta columna, ponemos renovación nacional y nota la cantidad. ¿Qué podemos identificar con esto? Por ejemplo, cuánto aporte recibió renovación nacional. Entonces ahí ya tenemos un dato importante, por ejemplo, a la hora de medir el tema de los aportes privados en las campañas políticas. Ahora, para que no tengan que repetir la fórmula como que una por una en todos los criterios, lo que se hace es, si ustedes se dan cuenta, acá hay un puntito negro. Entonces simplemente tiran el puntito negro y ya les tira para abajo toda la misma fórmula. ¿Ven? Contar sí, pero como para cada criterio. Entonces, por ejemplo, sabemos de que Renovación Nacional sacó 102 aportes privados, la UDI sacó 90, la Democracia Cristiana sacó 111 y así sucesivamente. Entonces ahí ya nosotros podemos empezar a medir varias cosas. Entonces, por ejemplo, qué conglomerado, por ejemplo, es la que más recibió plata al momento de postularse. Esa es, por ejemplo, la fórmula, el contar sí. También tenemos el sumar sí. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber cuánta plata recibió, por ejemplo, cada partido. Entonces tenemos sumar sí. Y si se dan cuenta también, por ejemplo, acá el mismo Excel siempre nos da los pasos a seguir. Entonces, por ejemplo, tenemos el rango, que como les digo, es la columna que está acá. El criterio, que viene siendo renovación nacional, si es que nosotros queremos saber renovación nacional, punto y coma. Y el rango suma, que viene siendo la columna donde están los datos que se pueden sumar, básicamente. Punto y coma. Y le damos Enter. Y ahí nos da la cantidad de plata que recibió Renovación Nacional, que son 334 millones, por ejemplo. Y como les mencionaba anteriormente, simplemente tiran la flechita para abajo para saber cuánto recibió cada partido. Ahora, siempre que estén trabajando con sus datos, traten de ser ordenados. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen unos datos procesados, cópienlos y pónganlos en otra pestaña. Por ejemplo, control C. Y acá tienen que fijarse en un detalle muy importante, que es que tienen que hacer un pegado especial. Y tienen que pegar valores. Para que así les dé los números. Porque si ponen copiar normal, o sea, pegar normal, le va a tirar este error. ¿Ya? Entonces, para evitarse ese problema, siempre pongan copiar valores. Y luego está, por ejemplo, también la misma fórmula que el promedio, o sea, que la suma, pero en el caso del promedio. Entonces, por ejemplo, promedio sí. Y es básicamente lo mismo. Tomamos la columna de los partidos, tomamos el criterio en específico, el rango, le damos Enter. Entonces ya aquí nos da como los datos lo mismo, es como el mismo mecanismo, pero nos da distintos datos. Ahora, la idea era de que nosotros pudiéramos hacer como los ejercicios como parecidos a la vez pasada, pero, o sea, como en conjunto con la clase, pero los voy a hacer yo esta vez como para que puedan hacerlo más ordenado y puedan verlo también en su casa. Entonces dice, por ejemplo, ¿cuántos partidos participaron de la elección pasada y cuántos aportes recibió cada uno de ellos? Entonces, tomamos el control C para tener una lista ordenada, le quitamos los duplicados
Y aquí, por ejemplo, ya sabemos la cantidad de partidos que participaron. Tenemos que ya tenemos que son 20 partidos políticos los que, bueno, en realidad son 19 porque están los independientes, no cuenta como partido político, entonces hay que tener ojo también con esos detalles. Entonces, por ejemplo, ese es un error que podría haber ocurrido, por ejemplo. Luego nos preguntan cuántos aportes recibió cada uno de ellos. Entonces, como nos está pidiendo la suma de dinero que recibió, se tiene que utilizar la fórmula sumar sí. Entonces, bueno, utilizamos el rango, que viene siendo esto de acá, punto y coma, el criterio, punto y coma, el rango suma. Entonces ya aquí tenemos la primera respuesta, por así decirlo. Entonces, si se dan cuenta, esto es como muy de práctica. Es como tienen que ir sumando nomás y tienen que ir practicando y se les va a grabar solo este tema. La segunda respuesta pregunta por los porcentajes que consiguió, qué porcentaje consiguió de los aportes cada partido. Para sacar el porcentaje, básicamente tienen que tienen que hacer como la fórmula de la regla 3 simple, que no sé si se acuerdan, que es como básicamente como multiplicar cruzado y dividir por el que queda. Entonces, tenemos que, primero que nada, tenemos que sacar el total de aportes en total que fue toda la campaña, que vendría siendo la suma de todos los aportes, que daría este resultado. Entonces este viene siendo nuestro 100%. Entonces, por ejemplo, para poder identificar qué porcentaje representa esto de esto, nosotros tenemos que hacer lo siguiente: multiplicar este